Buenos días, un día más aquí en Informativos CEU. Acabamos de conocer la noticia de que el Hospital de la Paz ha confirmado la reforma de 200 millones de euros por hacer un hospital totalmente novedoso. Para hablar con nosotros esta noticia está Almudena Albarrán, enfermera pediátrica del Hospital de la Paz. Buenos días, Almudena. Buenos días. Bueno, no sé si supongo que sí, entre los empleados habéis comentado esta noticia de la nueva reforma. ¿Qué opinan? Sí, la verdad es que es la comidilla del hospital. Todos estamos totalmente de acuerdo en que hay que hacer algo con ese hospital, porque la verdad es un hospital de referencia para toda España y necesita un montón de reformas, la verdad. Entonces todos estamos muy de acuerdo con ello. Sí, ya son 3 años en ese hospital. Eso es. Y bueno, para aumentar la información están con nosotras Paloma González, María Chamorro y Carmen Agudo. Buenos días. Buenos días. Hola, Almudena, yo te quería preguntar, llevando 3 años en el hospital y bueno, habiendo visto pues, muchas partes del hospital y muchas salas, ¿cuál de todas ellas o qué parte del hospital crees que es la más necesaria, la que más necesita una reforma? Bueno, yo particularmente solamente me he movido en el materno-infantil, aunque la general también he tenido que ir de vez en cuando, y personalmente para mí necesita todo el hospital una reforma, sobre todo la parte de infantil y materno, porque al final son cuidados mucho más específicos y mucho más enfocados a una población en concreto, y creemos que es muy necesario en esa parte, y sobre todo a la hora de los pacientes cuando entran en el hospital y ver que vas a ser ingresado y entrar en un sitio que sea cómodo, que sea confortable, pues eso te ayuda a afrontar los problemas con muchísima más facilidad. Entonces creemos que sobre todo la parte externa como la parte interna debería ser reformada sobre todo. Bueno, yo me gustaría preguntarte sobre la cifra, ¿no? Porque visto así de primeras, 200 millones suena como mucho, muy demasiado. Entonces tenemos la duda si de verdad es demasiado o incluso haría falta más, o se debería repartir entre varios hospitales. Bueno, ¿cuál es tu opinión y la opinión de tus compañeros? Bueno, yo la verdad es que experta en economía no soy, pero es cierto que dadas las circunstancias del hospital, las dimensiones que tiene y la cantidad de demanda que tiene, yo creo que sea lo necesario, más que nada porque básicamente quieren tirar el hospital entero, entonces supongo que será necesario para reformarlo y darle un mejor aspecto y darle una mejor funcionalidad sobre todo. Pero la reforma, entendemos que es una reforma bestial, llevará un tiempo largo, creo que son 12 años. Sí. Durante esos 12 años, ¿preocupa un poco en los empleados que el paro o que...? Sí, sobre todo nos preocupa a la hora de movernos nosotros y de la organización que vamos a tener. Queremos pensar que paro no vamos a tener, pero es verdad que ya estamos sufriendo alguna de las modificaciones, sobre todo porque ya están empezando a cerrar ciertos accesos y demás, y nosotros para movernos dentro del hospital, aunque tú estés en tu planta y en tu sección, tienes que moverte y tienes que trasladar niños y demás, entonces al final eso implica bastante trastorno para nosotros, eso sí, sobre todo. ¿Y desde la dirección general os han a lo mejor informado sobre cómo van a ser las fases o qué tipo de organización tenéis que llevar, o simplemente os han dicho vas a reformar y ya iréis viendo? Exacto, pues simplemente de momento nos han dicho esto va a durar 11 años, veremos a ver por dónde empiezan, pero es verdad que todos nos planteamos cómo van a empezar, cómo nos vamos a ir moviendo y si van a tener que cerrar ciertos servicios, porque al final si tiras un hospital tienes que cerrar y quitar camas, o sea que ya veremos cómo será. ¿La reforma la ves más en cuanto que es más necesaria en cuanto a instalaciones o más en cuanto a equipos, o en general lo ves una reforma? Yo pienso que sobre todo instalaciones. Personalmente para mí un hospital lo hace el equipo y lo hace totalmente los profesionales. Entonces, dadas las innovaciones que hay en la medicina y la alta demanda que tenemos en el hospital, porque a nosotros nos vienen casos de toda España, creemos que sobre todo física y sobre todo para temas de aparatos para diagnósticos, para operaciones y demás, pensamos que se necesita un espacio mayor para poder dar cabida a tanta innovación que hay ahora mismo, o sea que sería un poco en esa línea, sí. Has comentado que trabajas con niños. ¿Esta vocación te nace desde pequeña o conforme van pasando los años descubres que quieres dedicarte a esto? Pues yo la verdad es que desde pequeña fui muy niñera y la verdad yo quería ser profesora, pero a raíz de mi madre es enfermera también, es auxiliar de enfermería, entonces me inculcó un poco todo este tema y yo quería una profesión sobre todo que sea de contacto con la gente. Y al final me metí en enfermería, no sabía realmente la gran cabida que tenía esta profesión y estoy muy contenta con ella porque es que la verdad es fantástica. Sí, porque Almudena trabaja en
en pediatría, pero en la zona de cirugía, en el antes y después. Entonces, al final son niños de 7, 8 años que van a entrar a un quirófano, a una operación que ya un adulto le impone. Sí. ¿Cómo es a un niño de 6 años prepararle para una operación? Pues a veces es muy difícil, la verdad. Pero yo lo pienso, digo, yo si estuviera en su lugar estaría muchísimo más nerviosa. Pero sobre todo intentamos que estén en contacto con los padres constantemente, los padres les acompañan hasta el final hasta la puerta del quirófano, básicamente. Entonces, de hecho, tenemos una teoría, bueno, tenemos una forma de llevarles al quirófano, que es con un cochecito teledirigido, que les llevamos nosotros, les acompañamos, y la verdad es que es brutal, porque es que van súper contentos y al final, a ver, es de rango de 3 a 6 años más o menos, y van tan contentos y se piensan que van a jugar, y la verdad es que entran súper bien al quirófano. Y en otros casos, pues bueno, sobre todo el contacto con los padres y con nosotros, que sea lo más divertido, y con juegos, dibujos y demás, pues se hace un poco más ameno, la verdad. ¿Los padres tienen acceso al quirófano o solo al antes y al después? Solo al antes y al después. En la planta se pueden quedar las 24 horas con ellos, duermen con ellos y demás, pero antes de quirófano, justo antes de la puerta de la zona limpia, por así decirlo, ya se tienen que quedar en la puerta con ellos, se despiden y ya... Hasta luego. Imaginemos que tiene que haber como mucha carga emocional, ¿no? Trabajando con niños que van a un quirófano. ¿Cómo sobrellevas todo esto? La verdad es que yo me lo paso muy bien. Entonces, yo lo llevo muy bien porque al final es mucho más divertido con niños, me parecen personas mucho más accesibles. Al final un mayor pues no tienes esa actitud de juego, no tienes esa actitud de bromear. Entonces, yo personalmente lo llevo bien. Hay casos difíciles y hay casos que luego después del quirófano son muy difíciles, incluso antes. Son cirugías que aportan mucha carga emocional, entonces hay casos difíciles, pero bueno, siempre se intenta uno quedárselo ahí en el hospital y luego ya en casa otra cosa. Bueno, pues hasta aquí muchísimas gracias a Almudena por haber venido, a Carmen, a María y a Paloma por acompañarnos. Gracias. Y nos vemos en la próxima edición de Informativos CEO. Hasta mañana. Uy.